Hablemos de dinero, crowdfunders. Hoy vemos cómo tener un buen presupuesto para emprender usando Kickstarter, es decir, para lanzar vuestro producto, servicio o experiencia. Un vídeo imprescindible para plantear un buen lanzamiento de vuestro proyecto. Así que quedaos conmigo porque tendréis un montón de claves. Claves que ya sabéis tenéis cada semana en este canal. Así que no os olvidéis de suscribiros y también darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Y ahora sí, como siempre hacemos, vamos a por ello. Bienvenidos y bienvenidas al canal de Banaco en YouTube. Hoy hablamos de money, hablamos de dinerito, sí, porque tenemos que hacer un buen presupuesto para emprender en cualquier caso. Y además Kickstarter nos da una herramienta brutal para hacerlo correctamente, una hoja de cálculo muy bien trabajada que vamos a repasar celda a celda en el vídeo de hoy. Así que quedaos conmigo, explotad la cajita de comentarios preguntando dudas y vamos a por todo ello con ayuda de la red de redes. Bien, crowdfunders, como os tengo acostumbrados y acostumbradas, aquí tenéis la fantástica presentación de hoy, que va directísima al grano porque empezamos directamente por el primer bloque de costes, que serán I+D y fabricación por un lado, embalaje y envío en segundo lugar y luego recursos humanos y otros costes. Antes de empezar a entrar en materia, os recuerdo que Kickstarter es una plataforma de crowdfunding líder en el mundo, hablando de crowdfunding de recompensa, es decir, aquel que se encarga de plantear una herramienta para vender anticipadamente un producto, servicio o experiencia, con un objetivo mínimo de ventas que si alcanzamos vamos a dar lugar a la producción y envío de ese producto. También puede servir para servicios, antes de que me lo preguntéis, porque seguro que estáis rondando por la cabeza esa pregunta. Es para cualquier tipo de proyecto. Como vemos en las métricas de Kickstarter, está llegando a los 8.000 millones de dólares y ya lleva 257.526 proyectos financiados con éxito, más de 660.000 lanzados en total. Una auténtica barbaridad. Pues bien, si nos vamos a editar un proyecto en Kickstarter cuando ya estéis en materia, en la pestaña de financiamiento tendremos este cuadrito que luego puede verse en el proyecto cuando está activo. Pues bien, vamos a desplegar un poquito todo lo que vemos aquí porque hay diferentes partidas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en manufactura tenemos la fabricación. En cumplimiento tenemos envío y embalaje. Cumplimiento sería el envío básicamente, ¿no? Luego tenemos impuestos y cargos con su margen de error, cargo de Kickstarter y cargo del procesamiento de pago. Y acabamos con el varios otros. Pero, lo que os decía, todo esto se trabaja con una hoja de cálculo que, como veis aquí, apretando en este botoncito, podemos acceder a la misma. Y como podéis observar, aquí tenemos todas las partidas que ahora repasaremos una por una. Siguiendo con la materia, empezaremos con I+D y fabricación. ¿Qué tipo de costes se engloban en este bloque? Básicamente, el prototipado sería un punto, porque tendremos que prototipar nuestro producto o servicio, luego las primeras series que vayamos a producir y para acabar la producción a escala. Aquí, disclaimer, un aviso importante, el prototipado es inversión en su primera versión, porque tendrás que invertir para tener un prototipo y lanzar tu campaña de crowdfunding. Ahora bien, cuando tengas que empezar a producir, es posible que tengas que volver a prototipar arreglando algunos ajustes. Este es el coste que deberías tener en cuenta aquí. Lo otro, lo que ya has hecho, es inversión, no es coste. Las primeras series también son importantes en muchos proyectos, porque tienes que empezar a producir y ajustar un poquito esta producción antes de pasar a la producción a gran escala. Pero seguimos, tenemos el segundo bloque en esta primera partida que sería embalaje y envíos. Aquí tenemos, por ejemplo, el material de embalaje. Dependiendo del material de embalaje, obviamente, tendremos un coste mayor o menor. El alcance de los envíos es muy importante, porque al final tú puedes decir, solo voy a enviar a mi ciudad, o a mi país, o a mi continente, o a todo el mundo. Y dependiendo de ello, tendrás que estudiar este aspecto más o menos. Si tienes envíos a todo el mundo, prepárate, porque tendrás que estimar los costes de enviar a cualquier
país del planeta Tierra. Y esto lo tendrás que reflejar en tus costes. No olvidéis que cuando tú pones un objetivo de recaudación en una campaña de crowdfunding, en ese objetivo está la producción, pero también los envíos. Cuando la gente paga, paga un precio con envío incluido o paga un precio más un envío. Y esto es muy importante de tener en cuenta. Cuando tú recaudas toda la cantidad, hay una parte que tienes que reservar para luego pagar esos envíos a domicilio del producto que vayas a producir. Si es un servicio, muchas veces no hay coste de envío. Y luego tienes la sostenibilidad, que es, por ejemplo, si envías con bicicleta un reparto sostenible o si envías con aviones. Esto lo tienes que reflexionar porque en función de la filosofía de tu proyecto irás por una línea o irás por otra. Y acabaríamos con, evidentemente, otros costes, pero antes, los recursos humanos. Es decir, ¿cuántas horas de trabajo vais a dedicar en vuestra campaña de crowdfunding? ¿Serán horas que podréis invertir como emprendedores o serán horas que tendréis que poner en los costes? Y luego los freelancers, diseño gráfico, producciones de vídeo, diferentes aspectos de producción que tengas que subcontratar, todo esto tiene que estar aquí. También los proveedores que no sean los principales de los envíos, deberías tener en cuenta esta partida en este bloque de costes. Ahora vamos a ir a por la clave número 2, pero antes, si os gusta este tipo de contenido, por favor, fuertísimo like, un montón de comentarios aquí abajo para alimentar el algoritmo de YouTube y que este canal siga creciendo como la espuma. Gracias a vosotros y vosotras, este canal, que es vuestro canal, sigue creciendo y así podremos lanzar más y mejores proyectos. Pasaremos al bloque 2, que serían los costes financieros. Sin embargo, antes de ir ahí me gustaría que vierais que en esta hojita de cálculo, donde tú vas poniendo tus costes, tienes también una serie de pestañitas, donde puedes desglosar cada una de las partidas que hemos visto, I+D, unidades de fabricación, embalaje, envío, mano de obra y también miscelánea, con diferentes costes misceláneos o variados. Como veis, aquí te vas poniendo tus costes y eso se va a reflejar en tu grafiquito en Kickstarter con el desglose que hayas hecho. Si hay alguna partida que no tienes clara o que no tienes coste, lo dejas a cero. Por ejemplo, yo he dejado a cero investigación y desarrollo. Y luego tenemos lo que vamos a ver ahora, los costes financieros. Vamos por partes. En primer lugar, comisiones. En segundo lugar, impuestos. Y en tercer lugar, el margen de error. Vayamos paso a paso. Las comisiones es lo que la gente más ve en campañas de crowdfunding cuando se enfrenta al crowdfunding por primera vez. Dice, la plataforma tal me cobra esta comisión. De acuerdo. Tienes una comisión del 5%, sea Kickstarter, Berkami, Indiegogo o cualquier otra plataforma. Normalmente es un 5%. Ojo, si la plataforma con la que trabajas es de tu país, porque además habrá un IVA, un impuesto sobre el valor añadido. En el caso de Kickstarter, si eres, por ejemplo, español, no tienes el IVA. Y luego tienes el 5% del corredor de pago, que en este caso es Stripe. Es decir, cuando la gente paga en Kickstarter, tienes una comisión de la propia Kickstarter y una comisión de la transacción, del sistema de transacción, que en este caso es Stripe, y también cobra su parte. Y luego tenemos, cuidado, variaciones posibles. De todas maneras, con ese 10% os cubrís para cualquier imprevisto posible en esta partida. Pero seguimos, porque tenemos más. Tenemos el aspecto de los impuestos. Aquí tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en España, el IVA, el impuesto sobre el valor añadido. ¿Estás vendiendo? Estás vendiendo, crowdfunder, estás vendiendo un producto o servicio, por lo tanto el IVA lo tienes que considerar. En primer lugar, el IVA repercutido, es decir, el IVA que tú repercutes a tu cliente. Luego tienes el IVA soportado, es decir, el IVA que te cobran los proveedores, que se resta del primero. El saldo es lo que tú realmente acabas pagando de impuesto. Y para acabar, cuidado con el IRPF o el impuesto de sociedades. No debes tenerlo en cuenta en tu cálculo para el objetivo de recaudación en Kickstarter, pero sí en todo el cómputo anual de tus beneficios o de tus rentas según seas autónomo o empresa. Y acabaríamos con el aspecto del margen de error. Porque sí, queridos y queridas crowdfunders, te puedes equivocar o puede ser que algún proveedor tuyo tenga algún problema o puede ser que haya algún imprevisto. Así que si pones un 5% de margen de error por imprevistos, estás teniendo un margen bajo. Si pones un 10%, que es el que recomienda Kickstarter, es un margen básico.
y yo recomiendo un 20% para cubrirte del todo. Es importante que tengáis en cuenta esto, de verdad, que luego vienen las sorpresas. Así que como veis aquí, Kickstarter te pone un 10% de base, pero podrías subirlo hasta un 20%. Y evidentemente puedes poner un 0 si eres un amante del riesgo, o poner un 5 o un 10. Y aquí tenemos los impuestos, que también te pone un desplegable bien bonito para que tú calcules el impuesto pertinente según tu país y las tasas que haya. Y ahora nos vamos a la clave número 3, que sería el punto de las consideraciones que debemos tener en cuenta, que esto es básico, Esto es estrategia pura de crowdfunding y va relacionado con el presupuesto para emprender en Kickstarter. Sistema productivo, mínimo producto viable y objetivos ampliados. 3 aspectos de estrategia muy importantes. El sistema productivo, cuidado, porque a lo mejor puedes producir lo mismo que tienes en mente con una impresora 3D en tu casa y no tienes que ir a una fábrica. ¿Vas a hacerlo en una fábrica o vas a hacerlo a domicilio? Todo esto es importante. Y también la escala. A lo mejor con 100 ventas tienes suficiente. No te hace falta vender 1000 unidades para validar tu proyecto. Así que cuidado, calculad bien lo que sería el mínimo indispensable para poder lanzarte al mercado, que es lo que quieres. Acordaos que en crowdfunding funcionamos con un objetivo mínimo viable. Es decir, un objetivo de recaudación que sea el mínimo posible, pero que nos permita validar y empezar a vender nuestro producto. En segundo lugar, como os decía, tenemos el mínimo producto viable. Es decir, si quieres ir del punto A al punto B y necesitas un transporte, una bicicleta sería un mínimo producto viable, pero no un transbordador aeroespacial, ¿de acuerdo? Así que cuando planteéis el mínimo producto viable de vuestro proyecto, por favor, pensad realmente en términos de mínimos, es decir, algo que sea funcional y suficiente para validar vuestro proyecto. No os vayáis a más nivel porque eso implicaría un objetivo de recaudación mayor y una menor viabilidad para vuestro proyecto en crowdfunding. Y en segundo lugar, relacionado con esto, y en tercer punto en esta clave, tenemos los objetivos ampliados. No olvidéis que en crowdfunding tienes un 100% para empezar a producir, pero puedes superar ese objetivo del 100%, llegando al doble, al triple, a 4 veces tu objetivo, con lo cual puedes plantear objetivos ampliados, que sería, si duplico, voy a mejorar el mínimo producto viable. Si triplico, voy a ampliar los usos de mi producto. Si cuatriplico, vamos a ver qué versiones podemos sacar de nuestro producto. Esto es aplicable a todo tipo de proyecto, desde unas zapatillas a un software. Pensad en términos de objetivos ampliados y plantearéis mejor vuestra estrategia y vuestro presupuesto para emprender en Kickstarter. Y ahora sí, queridos y queridas crowdfunders, llegamos a las conclusiones del vídeo de hoy, donde hemos visto en primer lugar que tenemos que controlar los costes básicos, producción, envío, todo esto hay que tenerlo muy controladito para no tener problemas en la implementación de nuestro proyecto. En segundo lugar, tenemos que considerar los costes financieros, comisiones, impuestos. No descuidéis este apartado. Y en último lugar, valoremos la estrategia, objetivos ampliados, mínimo producto viable. Trabajemos siempre pensando en optimizar nuestros recursos. Bien, crowdfunders, hemos llegado al final del vídeo de hoy. Espero, confío y deseo que os haya parecido un vídeo interesante, pero sobre todo, lo que más me importa es que todas estas claves las apliquéis a vuestros propios proyectos. ¡Hey ho! ¿Qué os han parecido las claves de hoy? No olvidéis, por favor, de suscribiros a este canal de YouTube y también darle a la campanita para que eso os notifique de cada nuevo vídeo. Hay un montón de claves cada semana para vuestros proyectos. ¡No os las perdáis! También podemos comentar lo que queráis aquí abajo en la sección de comentarios, que para eso está, dudas, sugerencias, lo que queráis. Este canal, recordad que es vuestro canal crowdfunders. Y por supuesto, nos podemos encontrar en banaco.com, vuestra web de referencia en materia de crowdfunding, con tutoriales, un montón de contenido exclusivo para suscriptores y todo el contenido relacionado con mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.